Los científicos expertos en el río creen que estas avenidas ordinarias no solo son buenas, sino que son necesarias para el propio río. Vamos a saludar también a Enrique Navarro, es investigador del CSIC. Enrique ya nos está oyendo. Enrique, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Enrique, ¿para qué sirve y por qué es bueno que haya avenidas en el río Ebro y estas crecidas periódicas en nuestro río? Bueno, es que tenemos que ser conscientes que el escenario que nos están describiendo de un río con isletas que se desborda es lo que le tocaría a un río que esté en buen estado. Esas avenidas lo que hacen es regenerar desde el punto de vista de los materiales que arrastra el río, de las comunidades biológicas, lo que hace es renovarnos el sistema, el ecosistema fluvial. De esas avenidas depende, por ejemplo, que durante muchos años se haya podido formar el suelo sobre el que ahora están sembrando esas cebollas. Entonces, bueno, vaya de entrada una cosa, yo como científico, yo no soy quien tiene que decidir cómo se tienen que proteger los cultivos, ni qué zonas tenemos que dejar para que el río se inunde o no. Yo solamente digo que como científico y con el saber que tenemos ya acumulado, sabemos que las inundaciones son necesarias para que el río se mantenga en buen estado. Luego es decisión de la sociedad, de los políticos, de los agricultores, el decidir cómo repartimos ese espacio que pertenece al río y pertenece desde hace muchísimo tiempo, porque nos olvidamos, y el río no solamente el agua que está circulando, el agua que vemos, el espacio del río es también las riberas, son las zonas donde se desborda. Es, por poner un símil, estamos aquí imaginándonos una autopista, ¿verdad? Los carriles centrales van con tráfico, pero tenemos el arcén. Y el arcén no se nos ocurre poner a aparcar, no aparcamos, no construimos nada en el arcén porque está para casos de emergencia, por si necesitamos dejar un vehículo estropeado o algo. Bueno, pues los márgenes del río en realidad serían como esos arcenes que de vez en cuando son necesarios para que el río se mantenga en buen estado. Entonces, bueno, si queréis podemos charlar un poco más sobre el tema, pero de entrada me parece que ya he dejado bastante claro cuál sería lo que el conocimiento científico recomienda, es dejarle espacio al río. El río se tiene que mover, tiene que poder desbordarse, manteniendo siempre la protección de los núcleos urbanos y de las actividades económicas que queramos que se desarrollen allí, pero no decir que el que haya acumulaciones de grava o isletas sea malo para el río, no, es lo que le toca, es muy bueno. Nos ha quedado claro el ejemplo de la autopista es muy gráfico, nos queda claro que en los márgenes no podemos colocar nada porque también se usan para la circulación de los coches, pero y en lo que supone el cauce, en lo que es el cauce del río, no a los márgenes sino en la parte profunda, la parte hacia abajo del río, hay que limpiar. Deberíamos limpiar el río, no hablo de dragar, mira, pero uso el término limpiar. A ver, sí, te he entendido. Sí, te he entendido perfectamente. Mira, por ejemplo, algo muy concreto que la gente va a poder identificar rápidamente. Por ejemplo, limpiar madera, las acumulaciones de troncos. A ver, limpiezas puntuales. Cuando se acumula la madera en una infraestructura, en el vano de un puente, en un arco, en alguna infraestructura de captación de agua, ahí es necesario limpiar. Pero por regla general, ahora mismo, mira, para que veáis, en Europa ahora mismo se está financiando con dinero europeo la deposición de madera en los ríos, porque incrementa la biodiversidad, incrementa las fuentes de... Creo que hemos perdido a Enrique. Sí, creo que hemos perdido la señal con Enrique Navarro, investigador del CSIC, que enseguida ahora la vamos a intentar recuperar. Es muy interesante lo que está diciendo. No sé si Pilar o Sara estabais escuchando a Enrique cómo nos explicaba gráficamente cómo el río de vez en cuando saca las escrituras y dice, ese terreno también es mío y me lo estáis ocupando. Sí, pues yo creo además que lo difícil es la búsqueda de este equilibrio, ¿no? Porque nos queda todo claro que es necesario que se produzcan, digamos, las inundaciones son necesarias, el que el río siga su cauce y que tenga de manera natural sus espacios, pero por el otro lado vemos esa denominación de origen que se quiere mantener. Creo además que se podría hacer un poquito una labor de prevención para que determinadas cosas no ocurran y buscar el punto de equilibrio, que digamos no se está ni a favor ni en contra de una cosa o de otra, pero sí hay que respetar la propia naturaleza. El cómo hacer para que realmente este cultivo no sufra, digamos, los daños como para tener los efectos, porque también por otra parte es economía para esta región, ¿no? Hay que buscar, cuando dicen los equilibrios, es esto, es un poco lo que creo que corresponde a sentarse sobre una mesa y valorarlo de una manera adecuada. Más de 100 familias viven
de cebolla de fuente, denominación de origen. Hay que decir que es un grupo importante de agricultores y de familias en torno a este cultivo. Yo un poco lo que explico siempre a los pacientes, y me pongo un poco en el lugar de la gente que vive de esto, ¿no? Claro, hay que valorar siempre lo que está bajo tu control y lo que no. Y realmente las cosas que no están bajo tu control, o sea, yo creo que habría que pararse un poco en ese aspecto, ¿no? Es verdad que estamos hablando de un tema que forma parte de la naturaleza y la naturaleza no está bajo nuestro control. Entonces sí que es buscar soluciones que realmente estén bajo un control determinado y aceptar de alguna forma con cierta paciencia o con cierta estoicidad que hay otra serie de cosas que no se pueden controlar, ¿no? Entonces es un negocio que sí que es verdad, como decías, que hay una parte que se escapa totalmente al control y creo que ahí es donde habría que poner quizás esa línea divisoria entre lo que se puede y lo que no se puede hacer y aceptar pues que sí, que hay negocios en los que hay ciertas características muy aleatorias que no se pueden controlar y adaptarnos a eso. Hay esos imponderables, ¿no?, que a veces no dependen de nosotros, sino que dependen nada más y nada menos que de la naturaleza, pero insisto, estamos ante una denominación de origen con unas características muy concretas y en un espacio muy concreto. Depende sobre todo de la recurrencia, es decir, esto el año pasado, en marzo ya pasó, hace unos cuantos años también pasó, es decir, aquí sobre todo, si esto pasa solamente una vez cada 10 años o 15 años, pues vale, se entiende que realmente es una cosa de la naturaleza y que no tienes por qué hacer nada. Pero si realmente esto ocurría todos los años, pues tenemos dos opciones, uno, o hacemos algo en el río o hacemos algo en las cebollas, o sea, o las llevamos a otro lado si se puede, o si no siempre va a pasar lo mismo, claro, ¿no? Por lo tanto, si existe algún tipo de solución, como puede ser esa limpieza, que desde luego los investigadores son los que más conocerán, pero quizá algo se puede hacer porque dicen que se puede hacer, pues quizá eso es lo que sería lo más equilibrado. Vamos a insistirle a Enrique, que hemos recuperado esa señal. Enrique, la pregunta era ¿limpiar o no limpiar en el río? Vale. A ver, voy a poner otro símil. El río, el problema que tenemos con el ecosistema del río es que solamente vemos la superficie de la lámina de agua, el agua que discurre, el cauce principal. Pero si miramos debajo de la lámina de agua, tiene diferentes estructuras el río, el lecho, las gravas, diferentes montículos. Es como si decimos, vamos a limpiar el río, sería como en un bosque que tenemos, porque es un espacio protegido, decimos, vamos a cortar los árboles porque han crecido mucho y no nos dejan ver otras zonas. No tiene sentido limpiar el río porque es su propia estructura. Lo que sí sabemos es que quieren limpiar, bueno, pero eso primero no va a solucionar el tema de las inundaciones, porque la limpieza, por su propia dinámica, por la hidrodinámica, en el momento que retiramos gravas, el agua vuelve a recolocar enseguida y a tapar y a aportar gravas de aguas arriba y volverá a formar esas estructuras porque dependen de la forma del cauce, de la hidrodinámica. Entonces son actuaciones que puntualmente limpiar el río tiene sentido, puntualmente, sobre alguna infraestructura en particular, pero lo mejor es adaptarse, es convivir con el río, es compartir espacio con el río y recordar que el río no es solamente el agua que estamos viendo, la superficie, que son otras muchas cosas, es el agua que circula debajo, el agua que circula en los bancos, el agua que circula por los laterales del río. Y si nos olvidamos que el río es mucho más que el agua que vemos, no estaremos conviviendo en equilibrio ni de un modo sostenible con este ecosistema del que dependemos todos. El agua de buena calidad del río es del que luego se alimentan todos nuestros grifos, la que usamos en agricultura, en ganadería, etcétera. Entonces, por favor, haced caso a los científicos y luego nos sentamos todos y ya veremos cuál es la mejor solución. Pero limpiar el río, dragar así a lo salvaje, no son buenas soluciones. Ni talar los bosques de ribera, tampoco son buenas soluciones. Enrique, nos encanta el entusiasmo con el que nos estás trasladando tu... Coincidamos o no coincidamos contigo, coincidan o no coincidan contigo los agricultores, pero nos encanta el entusiasmo con el que nos estás transmitiendo esos conocimientos científicos. Sí, ¿algo ¿Puedo hacer un último símil? Claro. Un último símil. Mira, un último símil. Resulta que, mira, Dios no lo quiera, pero alguien se pone muy enfermo, tiene un cáncer y el médico te recomienda un cierto tratamiento. Tú no sientas a tus vecinos, al frutero, a tu primo tal, oye, que esto que me ha dicho el médico, ¿os gusta hacerlo o no? No, mira, yo voy a darle zumo de limón que he leído en internet que es muy bueno. Pues resulta que al médico, cuando te propone un diagnóstico y un remedio, un tratamiento, nadie lo pone en duda, pero cuando los expertos sobre medio ambiente proponemos una solución para el río o decimos lo que es bueno o lo que es malo, todo el mundo tiene derecho a opinar y me parece muy bien. Pero no sé si llego a transmitir lo que pretendo, que por favor, Enrique, confíen un poco más en el criterio científico a la hora de tomar decisiones para defender el río. Te entendemos perfectamente, pero los agricultores y los ribereños también conocen muy bien el río, lo conocen muy bien. Es verdad que eso es otra visión, es la visión del que trabaja el campo. Y sí, pero no tienen los modelos.
no trabajan con los modelos matemáticos que trabajamos nosotros, ni con los modelos de flujo ni de caudal. Entonces, cuando decimos que una limpieza o que un dragado a gran escala no va a funcionar, que nos hagan caso, de verdad. Hay otras soluciones y se puede convivir con el río, de verdad. Hay muchos modos de convivir con el río. Enrique, te pido que te quedes con nosotros 2 minutos más porque nos vamos a ir del río al mar para contarte, tú ya lo sabes, pero para contar a los espectadores que en el año 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos. Naciones Unidas cree que es uno de los mayores problemas de contaminación del planeta y por eso el Acuario de Zaragoza se ha sumado a una campaña de concienciación a nivel mundial para que los visitantes sepan que hay que evitar a toda costa envases y botellas que lleguen al mar y a los océanos. El objetivo es consumir menos plásticos y en su defecto reciclarlos. ¿Coincides con Naciones Unidas en que estamos ante un problema planetario global de extrema gravedad? Sí, he estado en varios foros, en varios congresos, en varias reuniones donde se nos ha planteado cómo podemos participar, todas las iniciativas que hay en marcha. De hecho, la Unión Europea, uno de los proyectos más grandes de investigación que va a llevar a cabo de modo cooperativo entre muchos países, la industria privada, los investigadores y la sociedad, es precisamente controlar la llegada de plásticos y de microplásticos a los océanos. Porque, bueno, ahora ya las últimas investigaciones ya han detectado esos microplásticos incluso en las personas, o sea que ya hemos cerrado el ciclo, ¿no?, de producir basura, de liberarla del medio ambiente y de que se acabe incorporando en nuestros organismos como consecuencia de las cadenas tróficas y de nuestro sistema de vida. Ten en cuenta que esos microplásticos, además de ser malos per se, son además caballos de Troya, porque en su superficie absorben otros contaminantes que de otro modo no entrarían en los organismos, entre ellos nosotros. Claro. Enrique Navarro, investigador del CSIC, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Un placer. Muchísimas gracias y un abrazo. Quiero también que vean ustedes estos datos precisamente sobre el consumo de plásticos por parte de los ciudadanos de todo el planeta. No somos conscientes del daño que estamos haciendo con la contaminación de estos plásticos. Hasta 5 billones de bolsas plásticas se utilizan cada año. Hay 1 millón de botellas de plástico que son compradas cada minuto y son 100 los años